Mientras estaba guardando la ropa en la maleta, mi hijo se paró en la puerta del cuarto y dijo con frialdad: «Mamá, ya no vas a ir. Tu boleto se lo di a mi suegra. A los niños les gusta más ella». En ese instante entendí que, después de tantos años de sacrificios, mi propio hijo acababa de borrarme de su familia con una sola frase. No lloré, no discutí, solo asentí en silencio y me di la vuelta dentro de la casa vieja, bajo la luz amarilla y húmeda, ese lugar donde alguna vez colgó la palabra familia en la pared. Pero ellos no sabían que, exactamente un minuto después, yo había hecho algo en silencio sobre unos papeles que siempre despreciaron, y desde ese momento, el viaje soñado de ellos empezó a convertirse en una pesadilla de la que me rogarían que los sacara. Me llamo Doña Leticia Salgado. Tengo 66 años. Y estoy guardando las últimas prendas para un viaje que alguna vez creí que sería el más feliz de mi vida. Pensé que después de tantos años siendo madre, siendo abuela, aguantando y sacrificándome dentro de esta casa, ya no había nada que pudiera dolerme más. Pero me equivoqué. El sonido del cierre de la maleta resonó. Un ART, un sonido seco que rompió el silencio de la tarde. Mi recámara, ubicada en el rincón más apartado de la casa de 2 pisos en Guadalajara, estaba inundada por una luz ámbar turbia. El sol de la tarde en México no es suave, es intenso. Se cuela por las rendijas de las cortinas ya gastadas y deja ver cada partícula de polvo flotando en el aire como almas perdidas. Yo estaba ahí de pie, con la mano todavía apoyada sobre la tapa de la vieja maleta de cuero. No empecé empacando mis cosas. Sobre la cama, las camisetas pequeñitas con dibujos de superhéroes del niño Luis y los vestidos rosados de falda amplia de la pequeña Sofía estaban doblados con cuidado. Alisé cada arruga de la tela, despacio, con detalle, como si estuviera acariciando la piel de mis propios nietos. Un ligero aroma suavizante de lavanda flotaba en el aire, ese olor del que mi nuera Marisol siempre se quejaba diciendo que era demasiado fuerte y muy de pueblo, pero que yo seguía usando a escondidas para los niños, porque a ellos les gustaba. Terminé de doblar la ropa de mis nietos y recién entonces pasé a la mía. Mi espacio en la maleta era modesto. Unas sandalias de goma de suela baja para caminar por la playa, algunas prendas de algodón holgadas y, lo más importante, una pequeña bolsa de tela con medicamentos, pastillas para la presión, para las articulaciones, para el corazón. Las cápsulas verdes y rojas permanecían inmóviles en sus blísteres de plástico, como prueba de un cuerpo desgastado por el tiempo después de décadas de trabajo. Solté un suspiro suave. Un aliento pesado salió de mi pecho delgado. El viaje a Cancún. ¿Qué nombre tan lujoso sonaba? Cancún, paraíso de mar azul y arena blanca, un lugar para parejas jóvenes o familias adineradas, no para una viuda anciana que ha pasado la vida entre la cocina y el olor a aceite como yo. Pero yo había pagado ese viaje, peso por peso. Retiré todos mis ahorros de la venta del pequeño terreno en el campo de Jalisco, la última herencia que me dejó mi esposo. No guardé nada para mi vejez. Se lo entregué todo a Joaquín. Para que toda la familia salga de viaje, hijo, le dije con los ojos llenos de lágrimas mientras le ponía el fajo de dinero en las manos 2 meses atrás. Quiero ver el mar con mis nietos antes de que mis piernas ya no puedan caminar. Yo no lo veía como un mérito. Era un deber. Era amor. Era la forma en que las madres mexicanas siempre hemos vivido. Exprimirnos hasta la última gota de sangre para regar el árbol de la familia, esperando que algún día florezca. Pensé en la sonrisa de Luis cuando viera el mar. Pensé en Sofía tomándome de la mano mientras caminábamos por la arena. Con solo imaginarlo, el dolor en mis articulaciones parecía desvanecerse. Clac. La puerta del cuarto se abrió de golpe, sin tocar. Me sobresalté y me di la vuelta. Era Joaquín. Mi hijo estaba ahí parado, su sombra alargándose sobre el piso de baldosas y cubriendo la maleta abierta. «¿Joaquín?», lo llamé con entusiasmo, todavía con los lentes en la mano. Ya terminé de empacar lo de los niños. A ver si hace falta llevar algo más. Me quedé callada. Algo no estaba bien. Joaquín no entró del todo al cuarto.
Se quedó en el marco de la puerta, un pie adentro y otro afuera, la postura de alguien que quiere salir corriendo. No me miraba. Tampoco miraba la maleta. Tenía la vista fija en la punta de sus zapatos, las manos hundidas en los bolsillos del pantalón, los hombros encogidos, en posición defensiva. El aire del cuarto se volvió espeso de repente, pesado, como si alguien hubiera sacado todo el oxígeno. El ruido del ventilador de techo girando sobre mi cabeza se volvió insoportablemente fuerte. «Mamá», dijo Joaquín. Su voz era seca, rasposa. «¿Qué pasa, hijo?», pregunté. Mi corazón empezó a latir fuera de ritmo y un presentimiento helado me recorrió la espalda. Joaquín tomó aire, pero no lo soltó. Tragó saliva. «El viaje de mañana», dudó. «¿Qué pasa? ¿Se cancela? ¿Hay tormenta?», pregunté dando un paso al frente. «No», levantó la cabeza. Por primera vez, sus ojos se cruzaron con los míos, pero solo por una fracción de segundo, antes de apartar la mirada. «Tú no vas a ir». 4 palabras, cortas, afiladas. Me quedé paralizada. Los lentes en mi mano empezaron a temblar sin control. «¿Qué dices?», susurré, sin creer lo que acababa de escuchar. «No entiendo, hijo. Los boletos ya estaban comprados. El dinero ya. Tu boleto se lo di a mi suegra». Sus palabras se me vinieron encima, rápidas, fuertes, crueles. Sentí como si alguien me hubiera dado un golpe seco en el estómago. Se me cortó la respiración. La sangre me subió al rostro y luego se fue de golpe, dejándome entumecida. «La mamá de Marisol», siguió Joaquín, hablando más rápido, como si quisiera sacar esa verdad de su boca cuanto antes, para quitarse el peso de encima. «Ella nunca ha ido al mar. Y además, los niños». Se detuvo un segundo. Ese silencio me mató. «A los niños les gusta más ella, se divierte más con ellos. Tú te cansas mucho, caminas despacio, tienes miedo de estorbar». El zumbido en mis oídos se hizo cada vez más fuerte. «A los niños les gusta más ella. Yo me canso. Estorbo». Miré a mi hijo, al que llevé 9 meses en el vientre, al que di a luz con dolor, por el que vendí el último pedazo de tierra heredada para comprarle el coche que maneja, arreglar la casa en la que vive y pagar este mismo viaje. Ahí estaba él, diciéndome que yo sobraba, en unas vacaciones que yo había pagado. No lloré. Curiosamente, no lloré. Las lágrimas de los viejos suelen irse hacia adentro. Son más saladas y más venenosas que las de los niños. La oscuridad del pasillo pareció espesarse, y desde ahí apareció otra figura. Marisol, mi nuera. No entró al cuarto. Se quedó detrás de su esposo, con los brazos cruzados sobre el pecho. Llevaba puesto un vestido de seda nuevo, probablemente comprado con el dinero que sobró de lo que yo entregué. Me miraba sin culpa, sin gratitud. Su mirada era plana y fría como un lago en invierno, y en la comisura de sus labios se dibujaba una media sonrisa satisfecha. «¿Ya terminaste de hablar?», preguntó Marisol, con una voz ligera pero afilada como una navaja. «Mamá entiende, ¿verdad, mamá?», dijo. «Mamá», pero sonó como si le hablara a una empleada a la que ya se le acabó el contrato. «Vámonos, amor. Todavía tenemos que pasar por mi mamá. Está esperando para probarse la ropa». Esa frase fue como la última puñalada. Pasar por tu mamá, probarse la ropa, con mi boleto. Joaquín miró a su esposa, y luego me miró a mí por última vez. En sus ojos apareció un poco de duda, una pizca de culpa débil, pero la cobardía ganó. Asintió con la cabeza. «Descanse, mamá. Quédese en casa y cuídese. Nosotros vamos 5 días y regresamos». Dicho eso, se dio la vuelta. Los dos se dieron la vuelta. Se fueron. Sus pasos resonaron en la escalera de madera. Toc, 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 cada vez más lejos, hasta que se apagaron. Me dejaron sola en el cuarto, a media luz. Me quedé de pie, como una estatua antigua olvidada en un museo. Mi mano seguía apretando con fuerza los lentes, los nudillos blancos. Miré la maleta abierta, la ropa de mis nietos, mis medicamentos, mis sandalias de goma viejas. Todo se volvió de pronto ridículo, amargo. ¿Quién era yo en esa casa? Una máquina de sacar dinero,
una sirvienta sin sueldo, o solo un mueble viejo, estorboso, que hay que guardar cuando llegan visitas importantes. Me senté despacio en la orilla de la cama. El colchón viejo de resortes crujió con un sonido seco, como si fueran mis propios huesos quejándose. No corrí detrás de ellos. No grité. No pregunté, ¿por qué? Porque ya tenía la respuesta. Estaba en la mirada esquiva de mi hijo, en la mueca de satisfacción de mi nuera. Ellos no me veían como madre. Me veían como una carga que ya no servía. Con cuidado, aparté la ropa de los niños hacia un lado, sin aventarla, y luego tomé mis sandalias. Los volví a poner en el estante. Tomé la bolsa de los medicamentos y la coloqué sobre la mesa de noche. Cerré la maleta. ORT. Esta vez, el sonido del cierre sonó como la tapa de un ataúd al cerrarse. Empujé la maleta debajo de la cama, donde habita la oscuridad. Afuera de la ventana, el sol ya se había puesto por completo. La noche se tragó la habitación, y solo quedó la luz amarillenta del alumbrado público entrando, dibujando sombras torcidas y extrañas en las paredes. Me quedé mirando al vacío frente a mí. En mi cabeza, una idea empezó a encenderse. Fría, lúcida hasta dar miedo. Guardé silencio toda mi vida para mantener la paz. Aguanté toda mi vida para que mis hijos y mis nietos fueran felices. Y este fue el precio que recibí. Así que susurré a la oscuridad con la voz áspera. En el viaje que yo misma pagué, la que sobra soy yo. Me puse de pie y caminé hasta el espejo. En el reflejo había una mujer vieja, de cabello canoso y ojos hundidos. Pero en el fondo de esos ojos, algo empezaba a arder. No era el fuego de la calidez, sino el fuego que quema. Me miré fijamente a los ojos en el espejo, y luego miré a través de él, directo hacia ustedes, los que están siendo testigos de esta humillación. Si fueran ustedes, si el hijo que trajeron al mundo los apartara a un lado, si les arrebataran sus derechos sobre el dinero ganado con su propio sudor, si los trataran como a un perro viejo e inútil, seguirían en silencio, tragándose las lágrimas como lo hice yo, ¿o harían algo diferente? Compártanlo en los comentarios. Detrás de la delgada puerta de madera que separaba mi cuarto del resto del mundo, los ruidos no cesaban. Resha, el sonido de la cinta adhesiva rodeando cajas de cartón. Toc, toc. El golpe de los tacones altos contra el piso de azulejo, ese mismo piso que 10 años atrás yo limpié de rodillas durante todo un día para quitar el polvo y el cemento después de que terminaron los albañiles. Ellos estaban empacando su alegría. Yo, sentada ahí, empacaba mi vergüenza. Mi cuarto quedó sumido en la oscuridad, salvo por una franja de luz amarillenta que se colaba desde el pasillo por debajo de la puerta. Esa luz parecía una línea divisoria. De aquel lado, la familia. De este lado, el cuarto donde se guardan las cosas que sobran. Me quité los lentes y los dejé sobre el mueble de madera prensada. El movimiento fue lento, cansado. Pasé la mano por el puente de la nariz, donde las almohadillas de los lentes habían dejado 2 marcas hundidas, rojas, casi permanentes. La piel de los viejos ya no es elástica. Guarda memoria de cada presión que cae sobre ella, igual que mi mente en este momento. Ya no había lágrimas, solo una sensación de ardor en el pecho, un nudo atascado en la garganta, imposible de tragar o escupir. Miré mis manos, dedos toscos, articulaciones hinchadas por la artritis, manchas oscuras de la edad salpicadas sobre el dorso como óxido del tiempo. ¿Qué habían hecho estas manos? Firmaron el papel para vender la tierra en Jalisco, 5 o 6 parcelas de agave, la única herencia que me dejó mi marido. Lo vendí todo. Contaron peso por peso, arrugados, juntados de vender tamales cada madrugada durante 30 años, para dárselos a Joaquín. Véndelo todo, mamá. Vente a la ciudad a vivir con nosotros. Mi casa es tu casa. Las palabras de Joaquín aquel día fueron dulces como la miel de agave, y yo, una vieja de rancho hambrienta de cariño, me las tragué sin dudar. Yo compré esta casa. No está a mi nombre, pero los cimientos están mezclados con mi sudor y las paredes pintadas con mi dinero para la vejez. Y ahora estaba ahí, encogida en la orilla de la cama, sintiéndome como alguien que vive de prestado, una huésped no deseada a la que el dueño
aún no encuentra cómo correr. Mi estómago gruñó. Hambre, un hambre física, que me recordaba que seguía viva, aunque el alma estuviera medio muerta. Me levanté, acomodé la blusa, alicé mi cabello blanco desordenado. Tenía que salir. No podía esconderme como un ratón en la casa que yo misma pagué. Abrí la puerta. La luz del comedor me golpeó los ojos, cegadora. La sala estaba llena de maletas. Maletas Samsonite brillantes, regalo de bodas que yo les di. Marisol estaba de pie en medio del cuarto. Mi nuera hablaba por teléfono, sosteniendo el smartphone más nuevo entre el hombro y la oreja, mientras con las manos doblaba una mascada de seda color turquesa. «Sí, mamá, no se preocupe», decía Marisol con una voz dulce y cantarina, tan distinta a la frialdad de hace rato en mi cuarto. «Ya tengo todo listo. El boleto de usted lo dejé aquí, en el compartimento de afuera. Mañana paso por usted temprano». Me quedé inmóvil. Sentí los pies clavados al piso. Estaba hablando con su propia madre, mi consuegra, esa mujer de ciudad siempre maquillada, que solo ve a sus nietos una vez al año en los cumpleaños para tomarse fotos y subirlas a Facebook antes de irse. «¿La señora Leticia?», dijo Marisol con una risita suave, un sonido de cristal chocando. «Usted ya la conoce. A ella le da pena viajar lejos. Dice que ya está grande, que le duelen los huesos, que si va al mar con tanto viento, se puede enfermar, y luego sería una carga para los demás. Así que prefirió quedarse en casa, cuidando la casa». Prefirió. Esa palabra me atravesó el corazón como una aguja envenenada. No solo me robó el boleto, también me robó la voz. Convirtió mi sacrificio forzado en una elección falsa y noble, para ella quedar como la nuera considerada que respeta la voluntad de los mayores. Joaquín estaba cerca, revisando los pasaportes. Escuchó la mentira de su esposa. Me vio parada en la puerta de la cocina. ¿Y qué hizo? Bajó aún más la cabeza, fingiendo concentrarse en el pasaporte verde, pasando una y otra vez sus páginas sin vida. Se escondió. Su cobardía ya no era solo un rasgo, se había vuelto su naturaleza. Tragué saliva, la garganta me supo amarga. Quise gritar. No fue voluntario. Yo quiero ir. Devuélvanme mi boleto. Pero no lo hice. La costumbre de aguantar está metida en la sangre de mujeres mexicanas como yo. Nos enseñan desde niñas que la mujer debe mantener el fuego del hogar, ser el fondo, callar para que la casa esté en paz. Me fui en silencio a la cocina. El ambiente estaba frío. Nadie había preparado la cena. Sobre la mesa había una caja de pizza a medio comer, abierta, con 2 rebanadas frías, el borde quemado y la salsa ya seca. Nadie me invitó. Nadie me dejó un plato limpio. Ya habían comido. Mientras hablaban felices del viaje, olvidaron, o decidieron olvidar, que en esa casa había otra persona que también tenía hambre. Miré las 2 rebanadas sobrantes. La vergüenza me subió, apretándome el estómago. Tomé una. Estaba fría, dura. La acerqué a la boca, pero la dejé de nuevo sobre la mesa. No. Yo no era un perro esperando sobras. Abrí el refrigerador, saqué un huevo, un poco de arroz frío de ayer, encendí la estufa de gas. Clic, clic, fum. La llama azul se encendió, y puse el sartén viejo sobre el fuego. El sonido del aceite chisporroteando rompió el silencio de la cocina. En la sala, la voz de Marisol seguía sonando. «Entonces quedamos así, mamá. Mañana nos vemos en el aeropuerto. Te quiero, te quiero». Qué fácil era decir esas 2 palabras a una persona y qué inalcanzables se volvían para otra. Moví el arroz. Mis manos seguían un ritmo constante, automático. Cocinar algo tan conocido me calmó un poco, pero también hizo que el dolor se metiera más hondo. ¿Qué estaba haciendo yo ahí, cocinando arroz frío en un rincón, mientras mi hijo y mi nuera se preparaban para volar al paraíso con mi dinero, junto a una mujer que no había puesto ni un peso por esta familia? Serví el arroz en un plato y me senté en la mesa pequeña del rincón de la cocina, el lugar donde siempre me sentaba para dejar la mesa grande libre cuando ellos tenían visitas. Me llevé el arroz a la boca. Estaba seco. Bajo la luz tenue del foco de la cocina,
al que ya se le había fundido un filamento, vi mi sombra proyectada en la pared, encorvada y sola. De pronto recordé las palabras de mi esposo antes de morir. Guarda algo para ti. No lo entregues todo. El corazón de la gente es difícil de medir, Leticia. Él tenía razón. Yo me equivoqué, desde el principio. Pensé que el amor de madre era un escudo eterno. Resultó ser solo un trapo para limpiarse los pies cuando alguien necesita pasar para llegar a la comodidad. Joaquín entró a la cocina por agua. Se sobresaltó al verme sentada en el rincón oscuro. «Mamá», dijo con duda, «comes tan tarde. Todavía hay pizza. ¿No quieres?» No levanté la cabeza. Miré fijamente el plato de arroz blanco. «Me gusta comer arroz», respondí. Mi voz sonó extrañamente tranquila, sin temblar, sin reproche. Joaquín se quedó ahí un momento, con el vaso lleno en la mano. Quería decir algo. Tal vez una explicación, quizá una disculpa. Pero entonces se escuchó la voz de Marisol desde la sala. «Amor, tráeme el cargador portátil». Joaquín soltó un suspiro, casi de alivio. «Ya voy», respondió, y se dio la vuelta para irse. No me preguntó si quería más comida. No me preguntó qué iba a comer mañana estando sola. Se fue. Me quedé sentada con el plato de arroz a medio comer, y en ese instante, una pregunta fría apareció en mi mente, clara y cortante como nunca. ¿Hasta cuándo voy a seguir aguantando? ¿Hasta morirme sola en este rincón de la cocina? Si mañana, cuando ellos se vayan al aeropuerto, yo desaparezco, ¿se darían cuenta o se sentirían aliviados porque por fin el cuarto de cosas viejas quedó vacío? Dejé el plato sobre la mesa. El hambre había desaparecido, sustituida por otra sensación, fría, lúcida. Miré por la ventana de la cocina. La oscuridad espesa cubría el pequeño jardín. No estaba pensando en venganza, todavía no. Solo me preguntaba dónde estaba mi valor en esta balanza tan injusta. Me levanté y tiré el arroz que quedaba a la basura, un gesto firme. Lavé el plato y lo puse a escurrir. Limpio, ordenado, como si nunca hubiera comido, como si nunca hubiera estado ahí. Regresé a mi cuarto pasando junto a las maletas de colores. Miré la mía asomándose debajo de la cama. No era pesada. Lo más pesado no estaba dentro de la maleta. Lo más pesado era la verdad de que había perdido a mi hijo, perdido por completo. Cerré la puerta de mi cuarto y pasé el seguro. Clac. El sonido seco del cerrojo marcó un límite. La noche sería larga. Si esta historia te aprieta el pecho y te deja un nudo en la garganta, sigue hasta el final. No apartes la mirada, porque a partir de este momento, nada volverá a ser igual. La mujer resignada llamada Leticia está muriendo esta noche y alguien más está a punto de despertar. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para seguir hasta el final, porque lo que viene nadie lo imagina. Y no olvides decirnos desde dónde nos estás viendo en los comentarios. Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias. Han pasado 48 horas desde que mi maleta fue empujada debajo de la cama. En esta casa no hay guerra, no hay platos rotos ni gritos. Solo había silencio. Un silencio frío y espeso que se pegaba a la piel como la escarcha de la mañana en las tierras altas. Se colaba en cada comida, cubría cada mueble. Yo, doña Leticia, me había convertido en un fantasma. Caminaba por la casa con cuidado, de puntillas, tratando de hacerme pequeña, de ocupar el menor espacio posible, de respirar lo más bajo posible, para no estorbar. El ambiente entusiasmado de los preparativos del viaje. Esta mañana me levanté temprano. Las costumbres de los viejos no se quitan fácil. Bajé a la cocina, con la idea de preparar una olla de olla, café hecho en olla de barro con canela y piloncillo, ese aroma que despertó a esta familia durante más de 20 años. Pero me detuve. Sobre la fría encimera de granito, mi vieja olla de barro había desaparecido. En su lugar, había una cafetera de cápsulas reluciente, moderna, sin alma, y junto a ella, mi frasco de piloncillo ya no estaba. En su lugar, un bote de azúcar light, caro. El corazón se me apretó con un dolor pequeño pero punzante. Marisol, mi nuera, había reorganizado la cocina. ¿Cuándo lo hizo? ¿Anoche? Mientras yo daba vueltas en la cama sin poder dormir, abrí el gabinete.
Los platos de Talavera pintados a mano que tanto me gustaban, esos platos llenos de espíritu mexicano, habían sido empujados hasta el fondo, al lugar más difícil de alcanzar para mis manos. En el centro, al alcance fácil, estaba ahora un juego de vajilla blanca, lisa, de estilo extranjero, elegante y fría. El mensaje era claro. Esta ya no era mi cocina. Este era su territorio. Me quedé paralizada en medio de la cocina, la mano temblando al tocar la manija del refrigerador. No estaba ordenando, estaba borrando rastros, estaba limpiando el olor a vieja, el olor a rancho de mi presencia, sacándolo del espacio moderno que ella ansiaba construir. Clac. La puerta del cuarto de arriba se abrió. Retiré la mano de inmediato, me giré y fingí que limpiaba la mesa. Joaquín bajó las escaleras. Mi hijo llevaba un conjunto deportivo nuevo y audífonos puestos. Me vio. Un destello de incomodidad cruzó por sus ojos. Pero no se quitó los audífonos. Asintió apenas, un gesto de cortesía que se le da a un desconocido en la calle. Fue directo al refrigerador, sacó una botella de agua mineral y bebió un largo trago. No saludó. No preguntó, «¿Dormiste bien, mamá?» Evitó mirarme a los ojos. Miró por encima de mi hombro, hacia la nueva cafetera. Ya no pude aguantar más. Este silencio me estaba matando. Era más cruel que 1000 insultos. Me acerqué y me planté frente a él. Joaquín tuvo que detenerse. Se quitó un audífono, de mala gana. «¿Qué pasa, mamá? Tengo prisa». Su voz era rápida, apurada. «Joaquín», lo llamé, la voz se me quebró. «¿Hice algo mal?» Soltó un suspiro y paseó la mirada por la cocina. «¿Otra vez con eso? No te pongas a pensar cosas. No ir de viaje está bien», dije, tratando de que la voz no se me rompiera. «Pero, ¿por qué? ¿Por qué nadie me habla? ¿Por qué movieron mis cosas? Me siento invisible en esta casa». Joaquín frunció el ceño. Siempre odió el conflicto. Desde niño, cuando se equivocaba, se escondía detrás de mi falda. Ahora se escondía detrás de la frialdad de su esposa. «Marisol solo quiso acomodar para que se vea ordenado», dijo en tono bajo, con una defensa débil. «Nos vamos a ir unos días. Hay que dejar todo limpio. No seas tan sensible. Mientras la casa esté en paz, está bien. Que la casa esté en paz». El mantra de la cobardía. «¿En paz para quién?», pregunté. «¿Para ti o para tu esposa?» El rostro de Joaquín se endureció. «Ya, mamá, no hagas problemas antes de que nos vayamos. ¿Quieres arruinarnos el viaje?» Se volvió a poner los audífonos. Fin de la conversación. Me dio la espalda y salió al patio trasero a correr. Me dejó ahí, sola, en una cocina que ya no reconocía. No se puso de mi lado. Ni siquiera intentó quedarse en medio. Ya eligió bando, y en ese bando no hay lugar para esta madre vieja. Al mediodía, la tensión subió a otro nivel, más sutil, más venenoso. Marisol estaba sentada en la sala revisando la lista de cosas. Luis y Sofía corrían alrededor, emocionados con los juguetes de playa. Yo estaba sentada en la silla individual del rincón, la única silla de mimbre vieja que quedaba. Quería hacer algo, quería ser útil. Vi a Luis batallando con el gorro de natación que se le había soltado. «Ven, yo te lo arreglo, Luis», le dije, haciéndole señas y sonriéndole. El niño se acercó corriendo y tomé el gorro. Mis manos temblaban, pero aún así até bien el cordón. Le acomodé el cabello. El olor agrio del sudor de los niños me ablandó el corazón. «Que te diviertas», le susurré. «Hazle caso a tus papás. No te alejes mucho». «Luis». La voz fría cortó el aire. Tanto el niño como yo nos sobresaltamos. Marisol estaba justo ahí, mirando fijamente mi mano apoyada en el hombro del niño, como si tuviera gérmenes. «Ven, que mamá te va a poner protector solar para ver si no te irrita», dijo Marisol sin mirarme ni una sola vez. Jaló al niño, con firmeza, casi con brusquedad. Pero la abuela estaba arreglando el gorro. Se quejó el niño. «Ese gorro ya está viejo. Mamá te compró uno nuevo. Está en la maleta. Ese tíralo». Marisol tomó el gorro que yo acababa de arreglar y lo dejó caer directamente en el bote de basura junto a la mesa. Fue un gesto de 1 segundo,
pero para mí duró una eternidad. No tiró el gorro, tiró mi cuidado, tiró mi lugar como abuela a la basura. Me quedé paralizada. Mi mano seguía suspendida en el aire, donde acababa de tocar el hombro de mi nieto. Marisol se giró hacia mí. Esta vez sí me miró de frente, con una mirada altiva, la mirada de una dueña de casa hacia una sirvienta vieja y torpe. «Mamá», dijo con voz suave pero llena de espinas, «la próxima vez no le enseñe cosas supersticiosas al niño. Ayer la escuché decirle que llevara frijoles rojos para espantar la mala suerte. ¿En qué época estamos? No le llene la cabeza a los niños con esas cosas de rancho». Abrí la boca para responder, para decir que era una costumbre, que era para pedir protección, pero la garganta se me cerró. Miré alrededor. Joaquín estaba en la puerta, con el teléfono en la mano. Lo había escuchado todo, pero no dijo nada. Fingió deslizar el dedo por la pantalla. Nadie me defendió. Nadie necesitaba mi presencia. Me levanté despacio. Mis rodillas crujieron. Me sentí extrañamente pequeña. Esta casa, donde cada ladrillo lo junté con sacrificio, de pronto se volvió enorme y ajena. Las paredes parecían cerrarse, oprimiéndome el pecho. Ya no tenía ningún papel aquí. No era quien cocinaba, porque decían que mi comida no era saludable. No era quien educaba a los nietos, porque decían que yo era anticuada. No era la dueña de la casa, porque ya se habían adueñado del espacio. Caminé arrastrando los pies hacia mi cuarto, cada paso pesado como si llevara plomo. A mi espalda, las risas y conversaciones de su familia volvieron a escucharse, como si la interrupción llamada «la abuela» nunca hubiera existido. Cerré la puerta de mi cuarto. La oscuridad vino a abrazarme como una vieja amiga. Me senté en la orilla de la cama, mirando fijamente la pared con la pintura descascarada frente a mí. El dolor inicial se había transformado en otra cosa, en entumecimiento y miedo. No miedo a la soledad, sino miedo a la idea que empezaba a tomar forma clara en mi cabeza. No solo me habían sacado del viaje, no solo habían cambiado las cosas de lugar, estas acciones pequeñas y sutiles eran un proceso. Estaban enseñándole a esta casa a funcionar sin mí. Estaban borrando mi presencia poco a poco. ¿Para qué? ¿Para que un día, cuando yo desaparezca de verdad, nadie me extrañe? ¿O algo más cruel todavía? Tal vez estaban esperando que yo misma me fuera. Apreté con fuerza las sábanas. Mis uñas se hundieron en la tela, pero no sentí dolor. El dolor ya había llegado al límite. Ahora era tiempo de sobrevivir. Respiré hondo. No me voy a ir a ningún lado. Al menos todavía no. Pero tampoco me voy a quedar quieta para que me borren. Si ellos quieren jugar al juego del silencio, yo jugaré con ellos. Pero se les olvida una cosa. El silencio de los viejos no siempre es resignación. A veces es la preparación para un tsunami. Y yo ya empiezo a escuchar el rugido de las olas dentro de mi pecho. Las noches en Guadalajara suelen ser frías. Un frío que se mete por las paredes de ladrillo, se cuela en las cobijas y se pega a los huesos viejos. Pero esta noche el frío venía de adentro. 2 de la madrugada. Yo estaba despierta, mirando el techo negro como la tapa de un ataúd bajando lentamente. El ronquido de mi nieto Luis llegaba desde el cuarto de al lado, parejo, despreocupado. Pero al fondo del pasillo, donde estaba el estudio, o mejor dicho, el antiguo dormitorio de mi esposo y mío, que Marisol había convertido en oficina en casa, todavía había luz, una franja amarillenta y cortante que cruzaba el piso oscuro como una cuchilla. Tenía sed, la garganta seca como si hubiera tragado cenizas. Me levanté con cuidado, sin ponerme sandalias, los pies descalzos tocando el piso helado. Me moví como una sombra. La costumbre de una madre que teme despertar a los hijos se me había metido hasta los huesos, pero ahora me convertía en una espía involuntaria dentro de mi propia casa. Pasé junto al estudio, pensando seguir de largo, pero una voz me detuvo. Ya hablé con el abogado Morales. Era la voz de Marisol, sin acidez ni dureza, tranquila, clara, una calma inquietante. Me detuve y me pegué a la sombra de la pared del pasillo. El corazón me golpeaba el pecho. Pum, pum, pum. ¿Y qué dijo el abogado?, preguntó Joaquín, con la voz grave y un poco cargada de alcohol,
Seguramente tequila para escapar de la culpa. Todo está en orden, respondió Marisol, y el sonido de papeles moviéndose se oyó nítido en el silencio de la noche. El poder que mamá firmó el año pasado, cuando estaba enferma, sigue siendo válido. Me aferré con fuerza a la tela de mi camisón. El poder. Los recuerdos volvieron de golpe, borrosos y dolorosos. El año pasado tuve una fiebre viral. Estuve delirando 3 días. Marisol llegó con un montón de documentos. Dijo que eran trámites nuevos del seguro médico y que había que firmar urgente para que el doctor pudiera recetar un medicamento especial. Yo firmé, con la mano temblando y la vista nublada, sin poder leer bien, porque confiaba en ellos. Firmé con mi propia vida. Pero, dudó Joaquín, el sonido de los hielos chocando contra el vaso de vidrio sonó claro, tintineante. ¿No es demasiado? Mamá todavía está lúcida. ¿Lúcida?, se burló Marisol con una risa despectiva. ¿Tú llamas lucidez a que esté repitiendo lo del boleto a la playa? Ya está vieja, Joaquín. Ya no está bien. Tenemos que pensar en el futuro. Silencio. El silencio de mi hijo fue más cortante que cualquier palabra de mi nuera. La casa está a nombre del fideicomiso familiar, y tú eres el representante, continuó Marisol, con una voz dulce, como si calmara a un niño. Pero el dinero en la cuenta de ahorros de tu mamá, lo mejor sería pasarlo a la cuenta conjunta para administrarlo. ¿Y si alguien la estafa? ¿O si se le ocurre donarlo a la iglesia? ¿Todo? Todo. Déjale solo un poco en una tarjeta adicional para el mandado. Y otra cosa. Después del viaje a Cancún, creo que deberíamos reorganizar el cuarto de abajo. ¿Para qué? Para rentarlo. O hacer un cuarto de juegos para el niño. Tu mamá puede mudarse al cuarto de bodega detrás de la cocina. Ahí es tranquilo, no le molesta el ruido. La bodega, el lugar sin ventanas donde guardo la ropa de invierno y los trastos. Querían meterme ahí, como un objeto vencido. Las piernas me fallaron, y tuve que apoyarme contra la pared para no caer. No lloré. Las lágrimas se me habían secado desde el capítulo anterior. Solo quedó un frío que me recorrió la espalda hasta las yemas de los dedos. Joaquín no se opuso. Esperé una defensa, un grito de «No, es tu madre». Pero no. Solo un suspiro, y el vaso al dejarse sobre la mesa. «Toc. Como tú quieras», dijo Joaquín con la voz pastosa. Mientras, «No haga escándalo. Ya estoy muy cansado. Como tú quieras». Esas 2 palabras pusieron punto final a la última pizca de fe que me quedaba en mi hijo. No era solo un cobarde, era un cómplice. Vendió a su propia madre a cambio de una paz falsa junto a su esposa ambiciosa. Contuve la respiración y retrocedí paso a paso, despacio, con más cuidado que nunca. No podía dejar que me descubrieran. Si sabían que había escuchado, acelerarían el plan y me quitarían todo antes de que pudiera reaccionar. Llegué a mi cuarto. Cerré la puerta, sin poner llave, para no levantar sospechas. Me senté en la cama y la oscuridad envolvió mi cuerpo pequeño, pero dentro de mi cabeza la luz era más clara que nunca. La verdad desnuda había quedado al descubierto. No había nada de casualidad, no había olvidos ni errores. Todo era un plan, una conspiración cruel para quitarme mis bienes y mi dignidad, disfrazada de cuidado y administración familiar. Miré mis manos en la oscuridad. Estas manos habían criado a un lobo, y ahora ese lobo estaba afilando los colmillos para destrozarme. No lloré. Tampoco tenía sueño. El dolor del corazón se transformó en otra cosa, fría, dura. Me levanté y fui al viejo ropero de madera prensada en la esquina del cuarto. Abrí el cajón de abajo, donde guardaba los documentos personales más importantes, los que nunca dejé que Marisol viera. La copia del testamento de mi esposo, la libreta original de ahorros que reporté como perdida para sacar una nueva y esconderla, y lo más importante, el número de teléfono del viejo abogado Ortega, amigo cercano de mi esposo en otros tiempos. Miré la pantalla del teléfono. Eran las 3 de la mañana. Todavía era muy temprano para llamar, pero no demasiado temprano para empezar una guerra. «¿Quieren que yo desaparezca?», susurré, con la voz resonando en mi pecho vacío. «Está bien, desapareceré, pero me llevaré conmigo
todo lo que es mío. Esta noche murió doña Leticia, la mujer dócil. Mañana despertará otra mujer. Olor a perfume fuerte, olor a carne asada que debería ser apetecible pero resultaba nauseabundo, el olor de la falsedad. Hoy era la comida de despedida antes de que la familia se fuera a Cancún. Marisol invitó a algunas amigas cercanas y a 2 tías lejanas. Lo llamó una comida familiar. Yo lo llamé un escenario. La sala estaba decorada con lujo, jarrones llenos de flores frescas, jazz suave saliendo de un equipo de sonido caro. Yo estaba sentada en una esquina del sofá, con un vestido viejo color café oscuro, las manos entrelazadas sobre el regazo. Me sentía como un adorno pasado de moda, que alguien olvidó guardar. «Ay, qué lástima que la tía Leticia no vaya», dijo la prima Teresa levantando su copa de vino tinto. «Cancún está precioso en esta temporada». Todas las miradas se volvieron hacia mí. Abrí la boca para hablar, para decir que sí quería ir, que yo había pagado el viaje. Pero Marisol se adelantó, se acercó y puso la mano sobre mi hombro. El contacto fue suave, pero pesaba como una tonelada. Sus dedos apretaron ligeramente mi clavícula, una advertencia silenciosa. «Mi mamá anda muy débil últimamente», suspiró Marisol con una expresión de preocupación tan perfecta que, de no ser la víctima, yo misma la habría creído. El doctor dijo que tiene un fuerte trastorno del equilibrio. Viajar en avión es muy peligroso para ella. Además, ya empieza a olvidar las cosas. Ir al mar, con tanto viento y oleaje, sería un riesgo. Si algo le pasara, nosotros nos arrepentiríamos toda la vida. Se inclinó hacia mí y me miró con los ojos brillosos. «¿Verdad, mamá? Mejor quédate en casa descansando. Cuando regresemos, te traemos un regalito». El silencio se apoderó de la sala. Las miradas cambiaron, de curiosidad a lástima. «Pobrecita», susurró alguien. «Ya grande es duro. Así de perdida, ¿cómo va a viajar? Menos mal que tiene una nuera tan considerada». Esas palabras eran como cuchillos pequeños cortando mi dignidad. No solo me robó el viaje, también me robó la lucidez ante los demás. Me convirtió en una vieja confundida que necesita vigilancia y protección. Miré a Joaquín. Estaba junto a la chimenea, con una cerveza en la mano. Lo había escuchado todo. Sabía que yo estaba bien. Sabía que estaba lúcida. Sabía cuánto deseaba ese viaje. «¿Y qué hizo?», asintió. Un leve movimiento de cabeza confirmando la mentira de su esposa. «Sí», dijo Joaquín con voz apagada. «Mi mamá, últimamente ya no está muy bien». Crack. Algo dentro de mí se rompió por completo. Ya no era una grieta, era el derrumbe total de una fortaleza de confianza. El hijo al que le pasé noches enteras abanicándolo cuando tuvo sarampión, el hijo por el que vendí mi anillo de bodas para pagarle la escuela, ahora estaba ahí, frente a todos, despojándome públicamente de mi dignidad para proteger su cobardía. No estaba enojada. Extrañamente, la rabia se había ido. Solo quedaba el desprecio y una lucidez fría, casi cruel. Levanté la cabeza y miré directo a los ojos de Marisol, luego a Joaquín. No discutí ni me justifiqué. Sonreí, una sonrisa dócil y resignada, justo el papel que ellos querían que interpretara. «Sí», dije despacio y con claridad. «Ya estoy vieja, ya estoy confundida. Ustedes váyanse tranquilos. Yo me quedo en casa, cuidando la casa». Marisol soltó un suspiro de alivio y apretó ligeramente mi hombro, satisfecha, como quien ha domesticado a una bestia. «Qué buena eres, mamá», murmuró, solo para que yo la escuchara. La fiesta continuó. Las risas volvieron a llenar el espacio. Pedí permiso para irme temprano. «Estoy cansada», dije. Nadie me detuvo. Parecían aliviados. Regresé a mi cuarto y cerré la puerta, pero esta vez no me senté a llorar. Encendí la lámpara de noche y saqué de debajo del ropero una vieja caja de lata, una caja de galletas danesas que he guardado por 20 años. Dentro no había galletas, sino papeles desordenados, recibos de transferencias, copias de documentos que yo había sacado a escondidas cada vez que Marisol me pedía firmar algo. Antes los guardaba por costumbre de vieja cuidadosa con los papeles. Nunca los había leído con atención porque confiaba en ellos. Pero ahora, bajo la luz amarillenta,
Me puse los lentes y leí cada palabra, cada cláusula diminuta al reverso de los poderes. Los ojos se me nublaban del cansancio, pero no me detuve. Y entonces lo vi. Un documento escondido entre los recibos de luz y agua. Acuerdo de cesión de derechos de uso de bienes y disposición de cuenta de ahorros. Fecha de firma. Hace 3 meses. Personas autorizadas. Joaquín y Marisol. Motivo. La otorgante no cuenta con plena capacidad civil debido a su edad. Las manos me temblaron y el papel cayó al suelo. Lo habían planeado desde hacía mucho tiempo, muchísimo tiempo. Este viaje a Cancún no era un premio. Era la última puesta en escena para distraerme mientras ellos terminaban, a mis espaldas, los trámites para quedarse con mis bienes. Planeaban que, al volver, me meterían en el cuarto de bodega, como dijo Marisol, o me enviarían a un asilo con la etiqueta de desorientada. Miré el papel tirado en el piso. Era una sentencia de muerte para el amor de madre. Pero también era una prueba irrefutable. Lo recogí y lo doblé con cuidado. Me miré en el espejo. La mujer que estaba ahí ya no lloraba. Sus ojos estaban secos y hundidos, pero ardían con una llama azulada. No era odio, era justicia. Tomé el teléfono y marqué. Del otro lado contestaron al segundo timbrazo, la voz envejecida pero firme del abogado Ortega. Bueno, Leticia, ¿qué pasa para llamar tan tarde? Respiré hondo. Mi aliento estaba helado. Señor Ortega, dije sin rodeos, ¿usted aún conserva los documentos del terreno en Jalisco y del fideicomiso familiar que mi esposo creó antes de morir? Claro que sí. ¿Por qué? Mañana. Respondí mirando fijamente la puerta cerrada del cuarto. Mañana antes de las 8 de la mañana necesito verlo. Tenemos cosas que hacer, y necesito que prepare de inmediato la revocación de todos los poderes. Leticia. ¿Ocurrió algo? Nada. Contesté con una calma que hasta a mí me asustó. Solo que acabo de darme cuenta de que no estoy tan confundida como pensaba. Colgué. Afuera, la música seguía sonando. Estaban celebrando su victoria. No sabían que acababan de despertar a un monstruo, y ese monstruo tenía el rostro de su madre. Mañana, solo con que crucen la puerta rumbo al aeropuerto, todo se vendrá abajo y yo seré quien quite el primer ladrillo. A la mañana siguiente, el amanecer en Guadalajara no fue luminoso. Tenía un tono gris plomo que pesaba sobre los techos de tejas rojas. Me levanté a las 6 de la mañana, como siempre. La casa seguía dormida, el aire acondicionado zumbaba de manera constante, con ese sonido artificial y sin alma. Bajé a la cocina, no para cocinarles, sino para interpretar el último acto de la obra. Me puse el delantal gastado, bordado con una flor de cempasúchil, la flor de los muertos. Saqué el juego de tazas de porcelana blanca, el que Marisol había comprado para reemplazar el mío, y me puse a limpiarlo. Clac, el arrastrar de unas pantuflas. Marisol bajó las escaleras. Tenía los ojos hinchados de dormir de más. Llevaba una pijama de seda ligera y el teléfono en la mano, deslizando las redes sociales. «Buenos días, mamá», dijo sin levantar la vista, con voz adormilada y distante. «Buenos días, hija», respondí yo, con tono suave y obediente. «Estoy limpiando las tazas para que luego desayunen a gusto». Marisol se detuvo. Levantó la mirada hacia mí, primero sorprendida y luego satisfecha. Pensó que ya había aceptado mi destino, que la bestia había sido completamente domada después del golpe psicológico de anoche. «Bien», asintió mientras abría el refrigerador para sacar una botella de jugo detox. «Así todos estamos tranquilos. Hoy volamos en la tarde. Tú quédate en casa descansando». Dejé la llave de repuesto sobre el mueble de los zapatos. Dio un largo trago y subió de nuevo. No sabía que esa sería la última vez que me vería en el papel de sirvienta. 9 de la mañana. Ellos salieron con los niños al supermercado a comprar las últimas cosas. La casa quedó vacía. El silencio lo cubrió todo, pero esta vez no daba miedo. Era mi aliado. Me quité el delantal y lo tiré directo al bote de basura. Sin doblarlo ni colgarlo, lo tiré. Fui a mi cuarto, cerré con llave y empecé a trabajar. Saqué el teléfono inteligente, ese que ellos creían que solo usaba para hacer videollamadas con mis nietos.
Abrí la aplicación del banco, tomé capturas de pantalla del saldo, del historial de movimientos, luego extendí sobre la cama todos los documentos que había guardado en la caja de galletas, poderes notariales, contratos de seguro, copias de las escrituras. Tomé fotos de cada documento, nítidas, con todo detalle. La luz que entraba por la ventana hacía que las letras negras sobre el papel blanco se vieran afiladas como cuchillas. Cuando terminé, envié todos esos archivos por correo al abogado Ortega y luego marqué un número. Esta vez no llamé al abogado, llamé al banco. Buenos días. Habla Leticia Salgado. Número de tarjeta 4509. La voz amable de la operadora respondió. Sí, señora. ¿En qué puedo ayudarle? Quiero reportar mi tarjeta como extraviada, dije con una voz fría, sin temblar, y quiero solicitar el bloqueo inmediato de toda la cuenta de ahorros a mi nombre, así como de todas las tarjetas adicionales vinculadas. Señora, para este proceso necesitamos verificar su identidad y esto puede afectar cargos automáticos. Lo sé, la interrumpí. Estoy siendo amenazada financieramente. Hágalo de inmediato. Mi clave de seguridad es Agavexan 1958. Hubo un segundo de silencio al otro lado. La frase amenaza financiera encendía todas las alertas. Entendido, señora. Procederé al bloqueo en este momento. Todas las transacciones serán rechazadas a partir de ahora. Gracias. Colgué. Una sensación de alivio me recorrió el pecho, como si me hubieran quitado una piedra enorme de encima. La arteria financiera de esa familia, la leche de la que seguían alimentándose a costa mía, había sido cortada. Pero no era todo. Abrí el closet, no tomé la maleta. La que estaba debajo de la cama se quedó ahí. Saqué un bolso de mano mediano, de lona resistente, el que uso para ir al mercado. Metí 2 mudas de ropa, el expediente original, la bolsa de medicamentos y la foto de boda en blanco y negro de mi esposo y mía, lo único en esa casa que aún tenía alma del pasado. Miré alrededor del cuarto, la cama en la que pasé tantas noches sola, las 4 paredes que habían encerrado mi vejez. No tomé nada más. La ropa bonita se queda. Joyas de oro y plata se quedan. No las necesito. Pertenecen a la vieja doña Leticia, la mujer que vivía para complacer a los demás. La mujer que hoy cruza esa puerta solo necesita libertad. 11 de la mañana. La familia regresó. Risas, voces animadas, el ruido de las bolsas de plástico. Yo estaba sentada en el sillón de la sala, con un rosario entre las manos, los ojos cerrados fingiendo que rezaba. Mamá, te compramos este flan, dijo Joaquín con una alegría falsa, dejando la caja sobre la mesa. ¿Se sentía culpable o estaba comprando su conciencia? Abrí los ojos y sonreí. Gracias, hijo, respondí. Luego me lo como. Miré a Marisol. Estaba emocionada mostrando unos lentes de sol nuevos a su hija. ¿Te gustan, Sofía? En la playa tú y yo vamos a ser unas reinas. Reinas. Claro, disfrútalo unas horas más, nuera, porque tu trono está hecho de arena y la marea ya está subiendo. Me levanté y caminé hacia mi cuarto. Voy a descansar un rato, estoy cansada. Sí, mamá, descansa. En la noche te despertamos para cenar y despedirnos, dijo Joaquín desde atrás. Despedirnos. Sí, habrá una despedida, pero no como ustedes creen. Entré al cuarto y miré el teléfono una última vez. Un mensaje del abogado Ortega apareció en la pantalla. Recibí toda la documentación. La revocación de poderes está lista. Mañana a las 8 la espero. Apagué el teléfono, saqué la tarjeta SIM y la partí. Crack. El sonido seco del plástico al romperse. Tiré el pedazo al bote de basura. Se acabó la comunicación. Nadie podía llamarme. Nadie podía rastrearme. Me senté en la orilla de la cama. El tiempo avanzaba lento, gota a gota, como agua que gotea de una llave mal cerrada. Esperé a que cayera la noche. Esperé a que la tormenta pasara por esta calma falsa. Faltaban solo unas horas. Cuando ellos salieran de la casa, o cuando yo me fuera antes, todo comenzaría. Una obra trágica sin palabras, solo con hechos.
Cerré los ojos, no para dormir, sino para ensayar mi desaparición. 4 de la madrugada, la hora de las almas, la hora de la verdad más desnuda, antes de que el sol maquille la vida. Toda la casa dormía profundamente. Solo yo estaba despierta. Ya me había puesto la ropa más formal que tenía, un vestido negro debajo de la rodilla, un suéter ligero color gris ceniza y una bufanda de seda oscura. Parecía alguien que iba a un funeral, y en cierto modo lo era. Estaba yendo a enterrar mi vida anterior. Tomé la bolsa de tela, ligera, 66 años de vida reducidos a unos cuantos kilos. Abrí la puerta del cuarto. Clac. El sonido del pestillo fue suave, tragado por el zumbido constante del aire acondicionado en el pasillo. Salí a la sala. Las maletas Samsonite de mi hijo y su esposa estaban alineadas junto a la salida, como un tren colorido esperando partir rumbo al paraíso. Pasé junto a ellas sin tocarlas, sin mirar atrás. Me acerqué a la gran mesa de comedor de madera oscura, donde se vivieron tantas comidas falsas, donde tantas veces fui relegada. Saqué de mi bolsillo un sobre blanco, grueso, sellado cuidadosamente con cera roja. En el frente escribí solo 2 palabras, con letra temblorosa pero marcada hasta romper el papel: para Joaquín. Lo dejé justo en el centro de la mesa, en el lugar más visible, el primero que verían al bajar las escaleras. Ahí quedó, blanco, frío, como una sentencia. Miré la casa una última vez. Miré la foto familiar colgada en la pared. Joaquín sonriendo, Marisol radiante, los 2 nietos hermosos, y yo, asomada en una esquina de la imagen, borrosa, con una sonrisa forzada. Adiós, susurré sin lágrimas. Mi casa, pero no mi hogar. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta principal. Giré la llave. Una ráfaga de aire frío entró de golpe y me azotó el rostro, despertando cada nervio. Salí y cerré la puerta detrás de mí. Clac. El sonido fue firme, cortando el último cordón que me unía a los parásitos de adentro. Un taxi viejo y amarillo me esperaba en la esquina, tal como estaba acordado. Subí al auto. «¿A dónde la llevo, señora?», preguntó el chofer mayor mirándome por el retrovisor con curiosidad. «A la oficina del abogado Ortega, en Zapopan», respondí. El auto arrancó. No miré atrás. La casa quedó atrás, perdiéndose en la penumbra del amanecer. 7 de la mañana. El sol empezaba a salir, y los primeros rayos atravesaban las cortinas, despertando la casa adormecida. En mi imaginación veía la escena con total claridad, como en una película en cámara lenta. Joaquín se despertó primero, se estiró, emocionado. Hoy era el día del viaje a Cancún. Sacudió a su esposa. «Levántate, amor, ya se nos hace tarde para el aeropuerto». La casa se llenó de movimiento, el agua corriendo, las voces de los niños, el sonido de los cierres de las maletas. Marisol bajó a la cocina, fue a preparar café y vio la mesa vacía. No había desayuno caliente, no estaba el olor de las tortillas recién hechas. «¿Dónde está mi suegra?», murmuró molesta. Le dije que hoy tenía que levantarse temprano para cuidar a los niños mientras terminábamos de empacar. Fue a mi cuarto. La puerta estaba entreabierta. La empujó. «Mamá, despierta». La frase se le atoró en la garganta. El cuarto estaba vacío. La cama perfectamente tendida, fría. No había nadie. Mi maleta seguía tirada bajo la cama, cubierta de polvo. «¡Joaquín!», gritó Marisol. Su voz desgarró la tranquilidad de la mañana. «¿Dónde está tu mamá?». Joaquín bajó corriendo, con el cepillo de dientes todavía en la boca. «¿Qué? ¿Fue al mercado?». «¿Al mercado a esta hora?». El cuarto está vacío. Y parece que faltan algunas de sus ropas viejas. Se miraron. Un miedo difuso empezó a colarse. No miedo a que me hubiera pasado algo, sino miedo a los problemas. Seguro se fue enojada a casa de la tía Teresa. Intentó tranquilizar Joaquín, pero la voz le temblaba. «Déjame llamarla». Sacó el teléfono y marcó mi número. «El número que usted marcó no está disponible por el momento». La voz neutra de la operadora sonó fría y mecánica. Joaquín volvió a llamar. Otra vez. Y otra, lo mismo. «Maldición», soltó. Entonces sus ojos se toparon con algo extraño sobre la mesa del comedor.
El sobre blanco. Estaba ahí, imponente, irradiando una amenaza invisible. ¡Para Joaquín! Joaquín se acercó y lo tomó con manos temblorosas. Pesaba. Dentro no solo había papeles, había algo duro. «Ábrelo», lo apuró Marisol pálida. «A ver qué estupidez está haciendo esa vieja». Joaquín llevó la mano para romper el sello. «Ting», sonó la notificación de un mensaje en su teléfono. Dio un brinco, casi dejó caer el sobre. Miró la pantalla. Un mensaje del banco. Su rostro cambió de color, del rojo al blanco, luego a un gris ceniza. «¿Qué es?», preguntó Marisol, con la voz quebrada. Joaquín se quedó sin palabras y le mostró la pantalla del teléfono a su esposa. Las letras negras brillaban sobre el fondo blanco. Aviso. La tarjeta de crédito adicional, Visa terminación 8890 y 9, ha sido bloqueada. Todo el límite de gasto ha sido retirado por la titular de la cuenta principal, Leticia Salgado. Marisol se quedó paralizada. Ting. Llegó otro mensaje. Aviso. La cuenta conjunta ha sido congelada por solicitud de emergencia. Por favor, contacte a su sucursal bancaria para más información. El mundo a su alrededor pareció resquebrajarse. Las maletas Samsonite de colores se volvieron ridículas. El viaje a Cancún, el hotel 5 estrellas, las cenas de mariscos, todo se desvaneció con esos dos pequeños Ting. Se quedaron ahí, en medio del equipaje, con el sobre de la madre, aún sin abrir en las manos. Ya no eran los dueños del juego. Acababan de darse cuenta de que quien tenía la pieza más importante del tablero de ajedrez ya se había levantado y se había llevado el tablero entero. «Ábrelo. Abre el sobre», balbuceó Marisol, con la voz temblando de miedo puro. A ver qué escribió mamá». Joaquín tragó saliva, la garganta seca. Sabía que lo que había dentro no era una carta con consejos. Era una bomba, y estaba a punto de estallar. Arrerreté. El sonido del papel al romperse, en el silencio mortal de la sala, sonó como un hueso quebrándose. Yo no estaba ahí para verlo, pero podía imaginarlo con total claridad. Conocía a Joaquín. Sabía cómo le temblaban las manos cuando tenía miedo. Sabía cómo Marisol contenía la respiración cuando enfrentaba la posibilidad de perder dinero. Joaquín sacó el documento. No era papel común. Era papel de despacho legal, con logotipo en relieve, grueso, rígido. Y dentro, una hoja escrita a mano con tinta morada. La misma tinta que yo usaba para anotar los gastos del mercado. «Lee», siseó Marisol entre dientes, pálida como un fantasma. Joaquín volvió a tragar saliva y empezó a leer. No lo leyó en voz alta. Sus labios se movían apenas, pero cada palabra de esa carta la había escrito yo con la sangre de mi dignidad. «Hijo mío, dijiste que ya estoy vieja, que ya no estoy bien. Tienes razón. Estuve confundida, tan confundida, que creí que el sacrificio se pagaba con respeto. Tan confundida que pensé que la casa que compré con mi dinero era mi casa, pero anoche desperté». Joaquín se detuvo, respirando con dificultad. «¿Qué escribió?». Marisol le arrebató la hoja, recorriendo las líneas con la mirada, buscando números, no sentimientos. Leyó el final. «No voy a Cancún. Quédense con mi boleto. Pero con el resto de mi vida no se quedan. Desde el momento en que decidiste reemplazarme por otra persona, yo también decidí que no permitiré que me reemplacen. Me voy. Pero me voy como acreedora, no como una carga». Marisol arrugó la carta. «¿Acreedora? ¿Qué demonios está diciendo esa vieja?». Joaquín tomó la segunda hoja, el documento legal. Este sí era el verdadero cuchillo. Aviso de revocación de poderes. Se cancelan todos los derechos de representación otorgados al señor Joaquín y a la señora Marisol sobre cualquier bien de la señora Leticia Salgado. Se bloquea el fondo de ahorros familiar. Importante. La casa actual es transferida a un fideicomiso administrado por el despacho del abogado Ortega. Cláusulas. No se puede vender, no se puede hipotecar, no se puede rentar sin la firma de la señora Leticia. Derecho de habitación. El señor Joaquín y su familia solo podrán permanecer como custodios del bien, sin derechos de propiedad. Joaquín se dejó caer en la silla.
Las piernas ya no le sostenían el cuerpo. Esa casa, su orgullo, lo que usaba para presumir con los amigos y para pedir créditos bancarios, ahora lo convertía en un simple ocupante. Legalmente. «No puede ser», gritó Marisol con una voz aguda y desesperada. ¿Cómo iba a saber esa vieja hacer todo esto? Seguro fue idea de ese abogado Ortega. Tenemos que demandar. ¿Demandar a quién? Levantó la vista Joaquín, con los ojos rojos y llenos de lágrimas. Los documentos son reales. Las firmas son reales. Mamá lo preparó todo. Mamá ya lo sabía todo. Entonces miró la última hoja adjunta. Un pequeño calendario arrancado de mi libreta. En él había anotado con cuidado: el medicamento para la alergia de Luis está en el segundo estante del botiquín. A las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. No lo olviden. A él se le tapa la nariz cuando sopla el viento del mar. Joaquín rompió a llorar. El llanto le salió del pecho comprimido. Hip, hip. No lloraba por la casa perdida. Lloraba por la crueldad de él mismo, contrastada con mi último gesto de ternura. Incluso cuando les quitaba los bienes, yo seguía pensando en que mi nieto no se ahogara por la nariz tapada. Marisol arrojó los papeles al suelo. ¿Y tú de qué lloras? Llama al banco. A ver si todavía se puede sacar algo de dinero. Los boletos de avión, el hotel, los gastos. ¿Con qué vamos a pagar la tarjeta el próximo mes? Joaquín miró a su esposa. Por primera vez vio al monstruo detrás del maquillaje y entendió que él mismo había alimentado a ese monstruo con la carne y la sangre de su madre. Afuera, el sol ya estaba alto, abrasador. Las maletas seguían ahí, inmóviles. Ya no eran símbolo de vacaciones, eran lápidas de una familia que acababa de derrumbarse. 12 del mediodía. Nadie fue al aeropuerto. El vuelo a Cancún había despegado hacía 2 horas, llevándose a pasajeros felices y dejando atrás 3 sombras errantes en una casa lujosa pero vacía. Yo estaba sentada en el despacho del abogado Ortega, tomando con calma una taza de té de manzanilla caliente. Tranquila, pero sabía perfectamente lo que estaba pasando en casa. Lo sabía porque había vivido lo suficiente para entender la ley de la codicia. Cuando se corta la fuente, los parásitos empiezan a devorarse entre ellos. En la casa, la cocina estaba helada. Los niños tenían hambre. Luis lloraba pidiendo a su abuela. Sofía preguntaba por qué no iban al mar. Marisol no consolaba a los niños, estaba llamando desesperada por teléfono. «Bueno, ¿banco? ¿Por qué no puedo usar la tarjeta? Soy la esposa del titular». «Lo sentimos, señora. La tarjeta adicional ha sido cancelada por la titular de la cuenta. No podemos intervenir». Ella lanzó el teléfono al sofá. ¡Pum! Luego se giró hacia Joaquín, que estaba sentado en la mesa del comedor, con la cabeza entre las manos. «Haz algo de una vez», gritó Marisol. «¿Qué clase de hombre eres? ¿Vas a dejar que tu madre se nos suba a la cabeza así? Llámala. Haz que vuelva. Oblígala a firmar otra vez los papeles». Joaquín levantó la cabeza. Su mirada era oscura, vacía. «¿Llamarla cómo?», respondió con la voz ronca. «Mamá tiró el chip. Mamá se fue. Pues ve a buscarla. ¿A dónde puede ir esa vieja senil? Seguro anda metida en alguna iglesia por ahí». «Cállate». Joaquín golpeó la mesa con fuerza. ¡Pum! El florero de cristal tembló violentamente. Marisol retrocedió sobresaltada. Era la primera vez que veía a su esposo tan furioso. «No vuelvas a llamar senil a mi mamá». Joaquín se puso de pie. El cuerpo le temblaba por la rabia acumulada. «Fuiste tú la que me dijo que le quitara el boleto. Fuiste tú la que dijo que mi mamá estaba loca. Fuiste tú la que quiso meterla en el cuarto de bodega. Ahora me culpas a mí». Marisol soltó una risa amarga. «Si tú no hubieras querido, ¿crees que yo habría podido hacerlo? Tú también lo querías. Tú también querías que tu madre desapareciera para poder andar de fiesta con tus amigos». La verdad desnuda se la arrojaron a la cara. Ya no había amor, cariño, solo quedaban 2 cómplices buscando salvarse ante el tribunal de la conciencia. Joaquín miró a su esposa, luego miró alrededor de la casa. Todo llevaba mi huella, las cortinas que yo cosí, el mantel que yo bordé,
el piso que yo trapeé. Se dio cuenta de que mi ausencia pesaba más que la presencia de cualquiera. Sin mí, esa casa no era más que un montón de ladrillos fríos. Sin mi dinero, su vida de lujo no era más que una burbuja de jabón. Nosotros, susurró Joaquín con la voz quebrada, somos una mierda. Tú eres una mierda, gritó Marisol, llorando de rabia. ¿Y ahora de qué vamos a vivir? La escuela de los niños, las mensualidades del coche. Tu madre nos cortó todo. Esa mujer quiere matarnos. Mamá no nos está matando, dijo Joaquín, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mamá solo dejó de alimentarnos. Caminó hasta la ventana y miró hacia la calle. Recordó la imagen de mi maleta empujada bajo la cama. Recordó mi mirada de ayer, durante la fiesta. Esa mirada resignada. Resultó que no era resignación. Era compasión. Mamá los compadecía, porque sabía que sin ella, ellos no eran absolutamente nada. Joaquín se dio la vuelta. Tomó las llaves del coche. ¿A dónde vas?, preguntó Marisol. ¿A pedirle dinero? No, respondió Joaquín, con una voz ligera pero firme. Voy a buscar a mamá, a pedirle perdón. Aunque no me perdone, tengo que arrodillarme. Salió por la puerta, dejando a Marisol allí, en medio de los escombros de su propia codicia. Mi nuera se dejó caer al suelo y rompió a llorar. No lloraba por arrepentimiento, sino por miedo. Sabía que su época en esa casa había terminado. 3 días después, me encontraron. No fue difícil. Yo no me escondí. Solo me mudé temporalmente a la casa de huéspedes del convento de Zapopan, donde solía hacer voluntariado, un lugar tranquilo, lleno del aroma del incienso y del sonido de las campanas al atardecer. Estaba sentada en una banca de piedra, bajo un jacarandá de flores moradas. En las manos tenía un libro. No era la Biblia, era un libro de jardinería. Escuché pasos, pesados, lentos. No levanté la vista. Sabía quiénes eran. Joaquín y Marisol. Se quedaron a 3 metros de mí. No se atrevían a acercarse. Se veían devastados. Joaquín con la barba descuidada y ojeras profundas. Marisol, sin maquillaje, el cabello recogido a la carrera, vestida con una sencillez que resultaba extraña. El silencio lo envolvía todo. Solo se oía el susurro de las hojas. Mamá, dijo Joaquín. Su voz se quebró como vidrio aplastado. Se arrodilló allí mismo, sobre el piso de piedra áspera. Marisol dudó un segundo, y luego también se arrodilló lentamente, con la cabeza baja. Cerré el libro. Me quité los lentes. Los miré. Mi corazón no se movió. No había enojo, ni odio, solo una calma extraña. Levántense, dije. Este es un lugar tranquilo. No hagan espectáculo. Mamá, perdóname, lloró Joaquín. Las lágrimas de un hombre cayeron al suelo y se filtraron rápido entre las grietas de las losas. Me equivoqué. Soy un desgraciado. Pégame, insúltame. No te insulto, respondí con la voz fría. Si los insultara, significaría que todavía espero algo de ustedes. Ahora ya no espero nada. Marisol levantó la cabeza, con los ojos hinchados. Mamá, sé que me equivoqué. Fui ambiciosa. Fui egoísta. Castígame como quieras, pero por favor vuelve a casa. Los niños extrañan a su abuela. Sonreí apenas. Otra vez usando a los niños como escudo. ¿Los niños extrañan a su abuela o ustedes extrañan la tarjeta bancaria de su abuela? Marisol se quedó en silencio. Bajó la cabeza, avergonzada. Me puse de pie y me acerqué. No los ayudé a levantarse. Me quedé mirándolos desde arriba. La posición había cambiado. Escuchen bien, dije con voz firme, clara palabra por palabra. No voy a volver a vivir en esa casa. Joaquín alzó la cabeza de golpe, alarmado. Mamá, esa es tu casa. Es la casa del fideicomiso, corregí. Yo viviré aquí un tiempo y luego volveré al pueblo. Ya recompré un terrenito. Quiero plantar. Quiero vivir para mí. ¿Y nosotros? Ustedes pueden seguir viviendo ahí. El abogado Ortega les asignará una mensualidad de manutención con los intereses del ahorro. Alcanza para comer. Alcanza para la escuela de los niños. Pero no alcanza para lujos. No alcanza para Cancún 5 estrellas.
Miré directo a los ojos de Marisol. Quieren comodidad. Vayan a trabajar y ganen su dinero. Quieren viajar. Ahorren. De ahora en adelante, yo solo soy madre. No soy banco. Marisol asintió una y otra vez. Sí, sí, mamá, entiendo. Y una cosa más, dije bajando el tono. Los papeles de la casa y el testamento ya los modifiqué. Si se tratan mal entre ustedes o descuidan a los niños, el fideicomiso recuperará la casa de inmediato. Se quedan en la calle. Joaquín se estremeció. Entendió. El lazo ya estaba apretado, pero era el lazo necesario para mantenerlo derecho como persona. Extendí la mano. Joaquín la tomó. Esa mano delgada y arrugada, pero llena de autoridad. Apoyó el rostro en mi mano y lloró con sollozos. Le puse la mano en la cabeza y acaricié despacio. Gesto de madre, pero ya no de una madre ciega. Joaquín, susurré. No necesito que sean perfectos. No necesito que sean ricos. Solo necesito que sean decentes. Luego miré a Marisol. Levántate. Vete a cocinar para los niños. No dejes que sigan comiendo pizza fría. Marisol se levantó y murmuró un agradecimiento. Por primera vez vi en sus ojos respeto, un respeto nacido del miedo y de la admiración. El encuentro terminó. Se fueron. Las siluetas de la pareja se alejaron bajo el sol de la tarde, ya sin el brillo arrogante de cuando se preparaban para viajar. Se veían más pequeños, más humildes, perdieron el control del dinero, pero tal vez recuperaron la humanidad. Me quedé mirando hasta que desaparecieron tras la reja del convento. El viento de la tarde agitó mi cabello canoso. Respiré hondo. El aroma del jacarandá era intenso. Me di la vuelta y caminé hacia mi habitación, con pasos ligeros. Yo, doña Leticia Salgado, 66 años. Hoy mi vida de verdad acaba de empezar. No fue una venganza sangrienta, sino un despertar luminoso. Los límites quedaron trazados, y la paz, por fin, llegó. Pero a mi manera. La historia que acabas de escuchar es ficticia, pero cada sonido del cierre de la maleta en un cuarto oscuro, cada comida fría en silencio, cada paso al salir de la casa que ella misma pagó, de doña Leticia Salgado, toca algo muy real. Que no toda venganza busca destruir, que existen historias de venganza escritas con lucidez fría, con límites trazados a tiempo, y con el aprendizaje de vivir, para una misma después de años de ser tratada como una carga. Leticia no es una heroína, es solo una madre común, una mujer que vendió la tierra heredada para que su hijo viviera mejor, que se quedó en segundo plano en todas las reuniones familiares, que fue tratada como alguien prescindible en un viaje que ella misma pagó. Pero en lugar de convertir el dolor en odio ciego, lo convirtió en justicia, no con gritos, sino con un silencio lleno de fuerza, no con represalias, sino recuperando el control de su propia vida a los 66 años. Ella no buscó destruir a su hijo ni a su nuera, solo reclamó lo que era suyo, y al hacerlo obligó a quienes se aprovecharon de su sacrificio a enfrentar la verdad desnuda de su ambición, porque no hay fuerza más grande que la claridad de una madre que ha llegado al límite del amor. Contamos esta historia no para alimentar rencores, sino para recordarte que hay heridas que no se borran, pero pueden convertirse en cimientos de una nueva vida, que hay dolores que no llegan para aplastarnos, sino para enseñarnos a poner límites y a respetarnos, y que hay madres que, aun siendo traicionadas hasta el final, eligen irse, no por debilidad, sino porque entienden que conservarse a sí mismas vale más que aferrarse a quienes ya no lo merecen. Si alguna vez fuiste menospreciada, desplazada en tu propia casa, o obligada a callar para que todo estuviera en paz, recuerda que la mejor venganza no es ver caer a alguien, sino vivir en paz hasta el punto en que ya no tengan poder sobre tu vida. Y si esta historia te tocó, compártela, porque quizá en algún lugar hay una madre sentada en un cuarto oscuro que necesita escuchar que en las historias de venganza, quien realmente gana no es quien hiere, sino quien se levanta con claridad y se va. Cuando cierres este video, ojalá recuerdes algo. No todas las batallas se ganan con sangre y lágrimas. Hay luchas que se ganan simplemente conservando la dignidad y el amor propio, y eso ya es una victoria para toda la vida. Deja un mensaje para las madres y mujeres
que están aprendiendo a levantarse después del dolor en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal Historias con Calma, porque aquí, cada historia es una pausa para recordarnos que incluso de las cenizas de una confianza traicionada, pueden brotar la libertad, la conciencia y la paz. Al final del video, te invitamos a ver otras 2 historias de venganza, donde personas traicionadas por su propia sangre aprendieron a levantarse, no para vengarse, sino para vivir con más ligereza y serenidad, porque a veces solo cuando el corazón se ha roto, entendemos la verdadera fuerza de soltar y sanar.